el transporte en la capital, pero en todo el país es fundamental para entender también qué es lo que expresa la lucha de los trabajadores y sobre todo la lucha por la independencia política y una alternativa propia. Van a leer en el dossier, por ejemplo, cómo el transporte desde hace muchísimos años, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, empezó a configurarse de la manera que lo conocemos hoy, tratando de privilegiar los medios de transporte de automotor, las grandes industrias, las grandes fábricas automotrices, como en la Argentina más particularmente en la década del 90 se privatizaron regalando los ferrocarriles y los subtes, en el caso de los ferrocarriles cerrando la mayor cantidad de ramales, sobre todo los que conducían al interior, con una gran campaña también por parte del Estado en aquel momento, tratando de responsabilizar a los trabajadores de las pérdidas que supuestamente daba el ferrocarril, de ser vagos, de no querer trabajar y de responsabilizar de todas las penurias que ya era en aquel momento viajar hacia o saliendo de la capital a aquellos trabajadores que venían desde la provincia o que iban desde la provincia a capital en un paralelismo muy marcado con lo que se ve hoy, tanto por parte del gobierno de la nación, con Randazzo a la cabeza, culpando a los trabajadores ferroviarios de ser los causantes de la catástrofe del transporte ferroviario, de las masacres de Once, de Castelar, de Flores, y lo que se ve también en Capital con la campaña llevada a cabo por el macrismo y la empresa Metrovías contra los trabajadores del subte, responsabilizándonos a nosotros de la falta de trenes, de la pésima frecuencia, de los atrasos, de las interrupciones de la línea. Obviamente que esto tiene que ver con una lucha también de los trabajadores por expresar, por hacer conocidas esas denuncias que nosotros venimos haciendo, por lo menos en el subte, desde hace más de 15 años, tratando de que se escuche la voz de los trabajadores en el mar de los medios que representan los intereses de la empresa Metrovías, que son parte del mismo grupo empresario en muchos casos, y tratando también de esa lucha organizarla no solo en una herramienta sindical como la que nosotros venimos impulsando hace mucho tiempo, creando nuestro propio sindicato, sino también impulsando una alternativa política, porque con nuestra propia experiencia podemos decir que por más lucha sindical y por más buena que sea y por más bien organizada que esté y por mejores resultados que podamos conseguir, si no podemos construir una alternativa que defienda esas conquistas también en el terreno político, duran poco y nosotros en parte estamos viendo cómo se está preparando a través de esta campaña también el terreno para revertir las grandes conquistas que nosotros hemos obtenido, como por ejemplo la estabilidad laboral o la jornada laboral de 6 horas. Eso es lo que quieren destruir, por eso también la campaña tratando de hacer que la opinión pública, aquellos que utilizan el transporte público, que son otros trabajadores, igual que nosotros, o estudiantes en su inmensa mayoría, nos responsabilicen a nosotros y después puedan avanzar con las políticas de quitarnos esas conquistas a favor de los grandes empresarios, a favor de las empresas amigas del propio gobierno, en este caso de la ciudad, como antes lo hacía el gobierno nacional. Nos parece un tema importante y de fondo a debatir de cara a todos los trabajadores y a todos los estudiantes sobre todo, como decía, porque somos nosotros los que utilizamos el transporte público. Nos parece también muy importante dejar sentada nuestra posición, una posición que obviamente tiene que ver con esto, con la independencia política a desarrollar por los trabajadores en sus organizaciones sindicales contra la burocracia sindical, que ha sido cómplice con el vaciamiento, que ha sido cómplice con las tercerizaciones, que ha sido cómplice con las propias concesiones en los años 90 y que siguen siendo cómplices con los grandes negociados de las empresas, beneficiando obviamente esta campaña de los diferentes gobiernos y también construyendo al mismo tiempo una alternativa política que pueda llevar a esa lucha a perdurar en el tiempo y obviamente a construir una alternativa de poder a lo que actualmente vemos. Nos parece importante destacar también que durante muchísimo tiempo las peleas que hemos dado en el terreno sindical han tenido una gran repercusión
que han llevado a conseguir algunas conquistas, como decía, importantes, también tratando de solidarizar nuestras luchas, o solidarizando nuestras luchas y llevando esa fuerza y esa experiencia a otras luchas de otros sectores de trabajadores, y sobre todo tratando de tender un puente hacia los propios usuarios, que en la mayoría de los casos tienen condiciones aún peores que las que tenemos nosotros en nuestros puestos de trabajo, que hay que recordar que tampoco son demasiado buenos, y la falta de interés, de inversión y de mantenimiento de la empresa ya nos ha dado como resultado varios compañeros muertos por la desidia de la empresa, por la falta de seguridad en el trabajo. Nos ha permitido todo esto hacer una gran denuncia contra la empresa a favor de mejorar nuestras condiciones, pero también tender un puente de solidaridad y soldar justamente la solidaridad de clase con los usuarios, que es lo que tratamos de hacer. También está quizá reflejado no tan extensamente, pero está las grandes campañas que se están poniendo en marcha de algunos centros de estudiantes de Capital, sobre todo los centros de estudiantes de Filosofía y Letras, de Sociales, de Ciencias Exactas y otros centros de estudiantes que se han solidarizado y están haciendo una gran campaña a favor de apoyar a los trabajadores del subte y su reclamo, entendiendo que son los reclamos también de los usuarios del subterráneo mismo. Bueno, nosotros en el programa del Frente de Izquierda, y está expresado también en la revista, tenemos una propuesta para empezar a solucionar el problema del transporte. Lo van a poder leer ahí también y lo podrán ver en cada una de las intervenciones que tenemos, que es que hay que reestatizar el transporte público, sobre todo los ferrocarriles y el subte, y ponerlo bajo control y gestión de los trabajadores y de los propios usuarios. Obviamente primero hay que exigir que se abran los libros de las empresas, como son el Grupo Rogio, o los Sirigliano, o los Romero, o antes los Taselli, para ver dónde está el dinero que se han llevado, el dinero que han percibido no solo por subsidios, sino por la venta de los pasajes y otros negocios que están atados a la explotación del servicio, como la publicidad, los locales, las compras truchas de materiales, los grandes negociados con los trenes, con las vías, y obviamente todo ese dinero tiene que volver para poder invertirlo en mejorar el servicio, a la vez que se crean nuevos impuestos a las grandes fortunas, a aquellos que son los verdaderos privilegiados y los que han ganado verdaderamente en esta década que plantea el gobierno, que es una década ganada, que se la han llevado en pala, etcétera, etcétera, que son los empresarios, los grandes capitalistas, y no hemos sido los trabajadores y mucho menos los usuarios del transporte público. Entonces nos parecía muy importante que en la revista estuviera este tema, como seguramente van a estar otros que son de vital importancia en nuestra vida cotidiana, la visión que tenemos los revolucionarios acerca de estos temas y las salidas que también planteamos, una salida que tiene que ver obviamente con la organización en los puestos de trabajo, en una organización sindical independiente, la organización a nivel político, y acá también es importante destacar esto, por lo que decía la compañera que presentaba, cómo también los estudiantes pueden ser un factor fundamental de esta organización, recuperando los centros de estudiantes para ponerlo al servicio de las luchas de los trabajadores, porque en definitiva cuando ustedes salgan de estudiar de acá, más allá de toda la ideología que se intenta imponer de los programas de estudios, que se tienen que convertir en empresarios, que tienen que ser exitosos solamente ganando mucho dinero y hablando mal y pronto, como decía mi abuela, cagando a otros trabajadores, nosotros creemos que se tienen que preparar para que ese conocimiento esté puesto al servicio de la lucha de su propia clase, que es la clase obrera, y la importancia de empezar a pelearlo desde acá, poniendo el ejemplo que ponía de los centros de estudiantes en Capital, que han puesto esa fuerza que tienen los estudiantes, esa organización que demuestran en cada uno de sus actos, también al servicio de esa pelea, entendiéndola como una pelea propia. Entonces, plantear eso, plantear cómo hacemos los revolucionarios, los trabajadores en nuestros puestos de trabajo, para tratar de soldar esa solidaridad de clase con aquellos que utilizan el transporte público, cómo hacemos para desarrollar una alternativa política también que represente esos intereses, y cómo de cara a lo que se viene dentro de 2 semanas, que son las elecciones, podemos también utilizar, como decía la compañera, el antecedente de las PASO con el casi 1 millón de votos que sacó el Frente de Izquierda en todo el país,
para fortalecer esas posiciones, obviamente conseguir los votos que faltan para que entren los compañeros acá, como Cristian Castillo en provincia, o los compañeros Néstor Pitrola o Miriam Bregman, y como también en Capital podemos conseguir bancas en el Congreso Nacional, o en Mendoza, en Jujuy, en Salta, en tantos lugares, para tener un bloque de izquierda que represente esos intereses, pero no solo con el hecho de conseguir el bloque y las bancas para impulsar leyes que después ahí adentro, en ese antro de ladrones, pueden pasar más que desapercibidas, sino para que esas leyes nos sirvan para impulsar la lucha extraparlamentaria en las calles, en los centros de estudiantes, en los lugares de trabajo, porque creemos que es ahí, en las calles, donde se puede conseguir modificar todos estos temas, generar las soluciones a los problemas que tenemos, como es el transporte público, como es la educación, como es la salud, como son todos los problemas que son también parte y que tienen como origen este propio sistema capitalista que nosotros queremos destruir. Y nosotros no queremos poner todo este esfuerzo solamente para tratar de modificar este sistema en algunas cosas o tratar de embellecerlo en algunas cosas que se puedan, sino en destruirlo y obviamente sustituirlo por un sistema justo realmente, por un sistema donde la economía esté planificada en función del interés de las mayorías y no en función de las ganancias de unos pocos. Y estas son en parte las ideas que nosotros queremos hacer conocidas a través de esta publicación. Como les decía, insisto, en este número hay un muy buen dossier sobre transporte, pero en los anteriores y en los próximos van a poder leer también las posiciones en grandes temas que hacen a los problemas estructurales y a la vida cotidiana de los trabajadores, y cómo nosotros tenemos una respuesta, una propuesta para poder solucionar y superar esos problemas. Entonces me parecía que era muy importante que la lean, que la hagan conocida, que obviamente se la lleven a sus amigos, a sus familias, y obviamente hacerle como final una invitación no solo a votar en estas elecciones por los candidatos del Frente de Izquierda, sino también a militar la campaña, a ayudarnos para fiscalizar en las elecciones, porque de la misma manera que acá en la facultad no le gusta mucho a las autoridades que se conozcan las ideas de aquellos que pensamos diferente, sobre todo las ideas de izquierda, a nivel provincial y a nivel nacional también se trata de hacer todo lo posible para hacer que el Frente de Izquierda pase desapercibido, y esto también se va a dar en una gran pelea en la fiscalización en las elecciones. Entonces invitarlos obviamente a leer, a comprarla, la revista, a llevarla, a hacerla conocida y ayudarnos con una alternativa propia de trabajadores, de estudiantes en estas próximas elecciones, con la campaña, con la fiscalización, y sobre todo que utilicen su paso por la facultad, su paso por el estudio, para entender que tenemos intereses propios los trabajadores, que esos intereses son los que quieren que nos olvidemos, son esos intereses los que tenemos que defender más que nunca con nuestras propias luchas, con nuestra propia alternativa, porque si no la defendemos nosotros, chicos, no la defiende nadie, y eso se ve acá, se ve en los trabajos, se ve en cada uno de los lugares donde estamos. Así que les agradezco por la invitación, espero no haberlos aburrido, y obviamente, insisto, con esto los invito a que nos ayuden, que nos ayudemos a construir una alternativa propia para poder cambiar el mundo tal y como lo conocemos por uno mucho mejor. Gracias.